contaba que me había afectado en dos planos. La trascendencia del fallecimiento de Daniel Melingo, de Alejandro Daniel Melingo, este enorme músico, compositor argentino que se movió cómodamente en distintas escenas, ¿no? Del rock, la electrónica, del tango, de la música popular, tratando de mixturar, tratando de vincularse, tratando de expandir también el universo artístico. No solamente se quedaba con lo musical, trataba de meter mucha teatralidad también a su puesta en escena, ¿no? Cada vez que él salía a cantar. Y me afectaba en dos planos, decía yo. Por un lado, haberlo conocido personalmente, haber interactuado con él en más de una oportunidad. Tenemos, quienes trabajamos de esto, también ese privilegio, ¿no? de tener un acercamiento con estas figuras artísticas. Siempre me pareció un músico, un compositor muy atractivo, porque no tenía miedo a salirse un poco del terreno seguro, ¿no? Y hoy que está un poco de moda decir, voy a salir de mi zona de confort, él creo que era uno de esos individuos que no temía para nada de salir todo el tiempo de su lugar más confortable, ¿no? Pero al mismo tiempo me afectó prácticamente en tener un programa armado y tener que desecharlo, y en muy poco rato poder acceder a un material suficiente, suculento, como para ofrecerles también en el programa de hoy, y ofrecerle también al propio Daniel Melingo como despedida, ¿no? Las despedidas urgentes tienen un poco esa impronta. Nunca van a ser completas del todo, nunca van a ser medidas del todo, van a ser más bien espontáneas, van a ser un poco urgentes, y en algunos casos donde se puede concretar eso, me parece que está bueno también poder concretarlo. Así que en la tarde de hoy, cuando supe del fallecimiento de Melingo, me puse a buscar distintas entrevistas que sé que tengo almacenadas en distintos formatos en mi casa, y finalmente di con la más reciente. Por suerte la tenía alojada en un disco duro. Fue no simple de llegar, pero bueno, logramos concretarlo finalmente. La entrevista hubo que procesarla también, hubo que seccionarla para poder compartirla también, pudiendo pautar algunas canciones a lo largo de aquella conversa, que fue una entrevista pensada para una publicación escrita, o sea que tiene otra característica. No era una entrevista radial, no era una entrevista televisiva, sino que tenía otro formato. Así que les voy a ir compartiendo esa entrevista con Daniel Melingo, donde conversamos en aquel momento en ocasión de los 25 años de los tangos bajos. O sea, él venía de vivir en España durante un tiempo, luego de haber estado muy involucrado en la escena rockera argentina. Venía de vivir en España, y cuando retorna lo hace con un trabajo discográfico entre manos, que era homenajear de alguna forma a buena parte de la escena rockera de la Argentina, no la contemporánea Melingo, sino incluso ir más atrás en el tiempo. Pero terminó ganando mucho más presencia y interés del propio Melingo su debut dentro del universo del tango, no porque fuera lo primero que hizo a nivel de tango, sino porque fue el primer trabajo conceptual en el cual empezó a despuntar lo que luego siguió transitando. Por tanto, ese Tangos Bajos es una irrupción medular en la carrera discográfica de Daniel Melingo, y la conversa iba sustentada en función de el 25 aniversario de aquel trabajo, que es casi en simultáneo con la publicación de UFA. Tienen unos meses nada más de distancia, están muy hermanados, y en aquel concierto que él venía a presentar en la vieja trastienda, venía justamente a celebrar el repertorio de esos dos discos, pero además con un disco muy rico que había publicado recientemente. Con todo ese material, les propongo sumergirnos entonces en esta despedida, en esta conmemoración tras el fallecimiento de los 68 años de esta figura indispensable al rock argentino como es Alejandro Daniel Melingo. Narigón. Narigón, carajo. Viejo y peludo nomás. Por los pagos de mi barrio había un tipo que se las daba el guapo, pero su mente estaba revirada. Le decían el narigón, por lo mucho que aspiraba. Salía de noche, volvía de día, no tenía paz ese muchacho. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Pero todos le decían,
vas a tener que parar. Y se piantó nomás intoxicado, quedó duro como rulo estatua, hasta que un buen día el mate no le dio para más. Hasta que un buen día el mate no le dio para más. Narigón, compadre, ¿qué hiciste de tu sangre? Narigón, compadre, malevo de pacotilla. Narigón, compadre, aprende de una vez a darle. Daniel, Tangos Bajos, este disco de que celebrás 25 años, no es en absoluto un trabajo más en tu carrera. Es un álbum bisagra, por lo que tengo entendido, el segundo en tu cosecha en solitario, a partir del cual encontrás todo un concepto compositivo, ¿no? ¿Cuál es tu valoración de este disco? Exacto, sí, es un antes y un después por muchos motivos, que también, y debido también a este concierto, vamos a unificar porque es la misma camada de canciones, Tangos Bajos y UFA, son contemporáneos con una diferencia de meses. Claro. Entonces, ahí doy con una llave, por decirlo de alguna manera, a una manera de componer, de musicalizar, de expresarme. Entonces no es menor este álbum y esta conmemoración de 25 años ya de vida. ¿La pulsión del tango la sentiste mismo durante el proceso final de H2O? ¿Tu primer disco solista, ese que grabaste ni bien llegabas de Londres? Mira, te digo, la pulsión mía con el tango viene de mucho antes, porque ya en el año 83, en el primer álbum de los Twists, hay como unos visos de tango, y mismo en el álbum La Máquina del Tiempo de 1985, sí, hay tango directamente, tango, arreglado por Carlos Villavicencio, en el cual toca Suárez Paz, el violín, Marconi el bandoneón, digamos, un tango con todas las letras de tango, ya en el 1985. Permiso, señores, yo soy de la nueva ola, el que empilcha la bartola y anda medio despeinado. Soy el siempre descuidado, en mi pilcha y en mi aseo, en mi pilcha y en mi aseo. Así es como la veo, nunca miro de cote. Esto se llama Esta es mi presentación, es parte del repertorio de los Twists. Es una canción muy poco asociada al universo sonoro de los Twists. Sin embargo, tal cual decía Daniel Meningo, ya él iba despuntando algunas aproximaciones al género, incluso en alguna de estas agrupaciones. Está de más decir que él fue parte de Los Abuelos de la Nada, está de más decir que él fue uno de los fundadores de Twist, está de más decir que es una figura legendaria de la música argentina, para nada. Pero seguramente muchos de ustedes conocen también parte del recorrido de Daniel Meningo. Esta es mi presentación entonces, versión tanguera, incluso en el universo de los Twist. De cote, oro y jojo, oro y lo jororo, oro y jojo, oro y jojo. Pero ¿de dónde venía la pulsión tanguera de esta figura identificada claramente en el universo del rock? ¿De dónde venía este espíritu arrabalero? Pues esto es debido un poco a mi influencia familiar, ¿no? Yo crecí en Parque de los Patricios, en una familia plenamente tanguera, de bailarines, de poetas del tango, de gente de tango. Todos mis dos tíos, poetas de lunfardos, bailarines, mi madre, las hermanas de mi madre,
toda mi familia altamente tanguera, de un barrio muy tanguero que es Parque de los Patricios. Por eso te digo, la influencia del tango viene prácticamente desde la cuna, ¿no? O sea que es más errático todavía tu arribo al rock que al tango mismo. Exacto, de hecho llevo más años haciendo tango propiamente dicho que rock, ¿no? Vuelvo a estos tangos bajos, por entonces rondabas los 40 años. ¿Cómo era aquel Melingo 25 años menor? Con muchas ganas de ser, como el día de hoy, digo, con muchas ganas de querer expresarme, de encontrar mi voz propia, porque de eso se trata el trabajo del artista. Yo creo que es encontrar su voz propia. En aquel momento venías de atravesar toda la fiebre rockera de los 80, ¿no? A formar parte de Los Abuelos de la Nada, fundar los Twists, tocar con Charlie, con Fontova, grabar con Sumo, viajar a España, fundar los Lions in Love, producir también. ¿En carne propia se sentía también tanto vértigo? ¿Cómo eran aquellos días para este Melingo? Mirá, te puedo decir que el tango siempre estuvo presente, mismo en los Lions in Love, que diametralmente pareciera la música en las cuales pertenecí y produje y compuse más alejada del tango. Y justamente te puedo decir que en el primer álbum de Lions in Love, en canción como La Cudem, por ejemplo, hay prácticamente un tango electrónico, ¿no? La Cudem, ¿cómo se llama esta canción de los Lions in Love? Que es una de las bandas que desarrolló también Daniel Melingo a principios de los 90, cuando se radica en España, y que conforma junto con Willy Crook, por ejemplo, en el saxo, con Pablo Guadalupe en la batería, con Stephanie Rings en voz, con Guillermo Piccolini en sintetizadores y José Luis McCartney en el bajo. Obviamente que no es nada de la familia de Paul, pero era parte del seudónimo artístico que cargaba consigo. Y es una mezcolanza absoluta, ¿no? Él hablaba de un tango electrónico, pero ahí se entrecruza un hard rock en el medio, ¿no? Con esta impronta de una cantante con una lírica en inglés, además una banda española, como le decía. Este es el debut, o en realidad es la incursión que antecede el debut solista tanto de Daniel Melingo como del propio Willy Crook. A su regreso en Argentina, él tenían una propuesta, un sello discográfico tenía una propuesta para hacerle a Daniel Melingo directamente, que era desarrollar un proyecto artístico que tributara de alguna manera los himnos del rock primigenio argentino. Esa iba a ser como la carta de presentación de una carrera en solitario, y lo fue, pero el foco de Daniel Melingo estaba en el disco sucesor a ese, que fue justamente Tangos Bajos, que es el que terminaría dejando una huella muy clara, ¿no? Con un sonido identitario tan fuerte que era parte de la búsqueda artística, ni que hablar de Daniel Melingo, confeso, incluso por él mismo. El laberinto se pianta para la izquierda, vos buscas el centro pero no llegarás. El laberinto te quiere atrapar, Seo. Encontraste un bandoneón y te pusiste a tocar tristes melodías que hieren al pasar de aquel barrio al que nunca volverás, nunca.
Encontraste un arroz y le pusiste percantina noble y sincera. Tocabas para ella y crecía más. Pero la milla dura te tocó en el corazón, te pinchaste con su espina y el placer te dio dolor. La guitarra te faltaba, llora, llora. Fue parte importante de Los Abuelos de la Nada, fue fundador de los Twist, fue miembro de una de las bandas más célebres de Charly García en épocas aquellas del Piano Bar, parte del proyecto con Horacio Fontova, invitado por Sumo en su debut discográfico, fundador de los Lions y Love, una vez radicado en España, y dueño de una carrera con carácter propio, con personalidad que desplegó una vez que en el año 95 regresó en Argentina. Aquel año, como les contaba, llegaba con una propuesta discográfica de versionar himnos del rock argentino, un tributo a bandas como Almendra, como Box Day, como Manal. Sin embargo, desarrolló un álbum propio y urgente que rápidamente se entró en el olvido. Se llamaba H2O. Y la razón probablemente, en parte, es por el pulso desenfrenado que su autor, tras el tango, ya había comenzado a manifestar. Una búsqueda errática, aunque firme, de este género en el que iba a edificar todo un homenaje a Orillero, primero en tangos bajos, luego en UFA y luego con una seguidilla de diferentes trabajos donde iba alojando allí sus nuevas composiciones. Este trabajo es del año 1998, Tangos Bajos, de donde emerge esta canción Laberinto, que es la que estamos escuchando. Y él era un instrumentista también, un músico que podía tocar la guitarra, que podía agarrar el saxo, que podía tocar un clarinete, pero que en los últimos años fue imponiendo además este tono aguardentoso, dándole un lugar muy importante no solamente a su voz, sino a la interpretación de su voz. Daniel Melingo, entonces, estamos recorriendo parte de su obra hoy, el día de su fallecimiento, a los 68 años de edad. Todavía es una incógnita las razones de su muerte. Obviamente que se presume él sufría de POC. De hecho, en esta entrevista algo de dificultad en la conversa también había manifestado. Nos quedaba atrasado esa cuestión de la búsqueda del mestizaje, que de alguna manera también buscábamos por dónde había logrado desplegarla más y cuánto el rock tenía de brebaje de otros géneros musicales. Escuchemos a Melingo. La vorágine que venía desarrollando en el rock, con esta idea de la fusión, de amalgamar y de hibridar diferentes ritmos y timbres, mi intención fue hacerla de alguna manera en el tango, que era otro lenguaje enorme como el rock, en el cual, si bien en la historia del tango no hay claras influencias de hibridación con otros géneros, sí inspiración en muchos de los grandes compositores y los grandes músicos. Encontramos reseñas de nutrirse de diferentes géneros, que eso va enriqueciendo el tango. Entonces mi trabajo desde un comienzo, desde Tangos Bajos, fue a partir del tango hacer este gran mestizaje que intento hacer, ¿no? No solo de estilos de tango, sino de timbres, de instrumentos, de letras, de poetas. Tomo un poco la posta que aprendí en el rock de mixturar géneros, que lo hace muy bien el rock en ese sentido. Intenté, digamos, un trabajo desde un primer momento justamente de hibridación, tanto con la psicodelia como con todos los elementos que yo fui aprendiendo en el rock. Para la izquierda, vos buscas el centro, pero no llegarás. Y se nota con claridad, su música es un brebaje de distintos componentes, ¿no? Que fue de alguna manera también transitando y absorbiendo en todo su extenso recorrido musical. Es muy interesante la charla con Melingo, lo generoso que es en la referencia con algunos de sus maestros, ¿no? Con Miguel Abuelo, ni que hablar, con Charly García, con Spinetta. Él es contemporáneo de Andrés, contemporáneo de Fito, contemporáneo y compañero también de parte de los recorridos musicales de Fabiana Cantilo. Escuchemos entonces lo que refería
escribía Melingo sobre Miguel Abuelo y el resto de esta enorme generación de músicos argentinos. Te he escuchado hablar, entre otros, para hablar de uno de tus maestros, ¿no? Te he escuchado hablar de Miguel Abuelo como un referente en tu carrera. Y quería preguntarte si la combinación que proponía Miguel entre lo intelectual y lo callejero suma a esa atracción, justamente. Y sí, porque si bien compartí muchos años con Miguel, aprendí de mano directa lo que es ser un erudito y un callejero, ¿no? De alguna manera conjuncionaba perfectamente estas dos tendencias de una manera brillante, ¿no, Miguel? Y nos enseñó muchísimo de mano directa. Tanto Miguel como Charlie, como todos mis compañeros de ruta, hicieron un poco mi aprendizaje de mano directa trabajando con ellos, ¿no? En la prueba y el error. Eran todos mayores que vos, ¿no? Miguel, Charlie, te llevan una década más o menos. Sí, menos Andrés. Claro. Es 2 años menos que yo. Eran todos mayores, sí. Y si me tuvieras que señalar de ellos 3, ¿no? Como un aprendizaje claro que tomaste de cada uno. La exigencia era mucha, la apertura era mucha, porque Miguel, si se caracterizaba en algo, era en la fusión, ¿no? Justamente era un especialista en fusionar dentro de su rock muchas tendencias, lo cual también encuentro en Charly García, esta fusión directa que aporta a nuestro rock infinidad de legado, que muchos tienen que ver con el rock, pero muchos no tienen que ver con el rock, vienen de otros géneros. Entonces aprendí de mano directa de ellos en la prueba y en el error, como te decía antes, en mi trabajo específico, ¿no? Todo lo que aprendí con ellos a llevar a la práctica. Que ya no me haces efecto y digo, en la calle te buscaré, en la calle te encontraré, no. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo, que ya no te necesito, que ya no te necesito. Shalamán. Esta noche vas a viajar, esta noche vas a viajar en mi sidecar. Cuando esté lejos, sin pase para volver acá. Esa noche te llamaré, esa noche te buscaré. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito. Volverá la canción del cielo y en la gran fiesta de disfraz, y en la gran fiesta de disfraz a Babilonia bajarán, en Babilonia lo quemarán, no. Suena Chalamán, esto es Los Abuelos de la Nada, en esta formación que integraba a partir de los primeros años de los 80, de la década de los 80, también Daniel Melingo. Recuerden que Los Abuelos de la Nada se habían disuelto a finales de los 70 y Miguel Abuelo había reunido un puñado de jóvenes músicos que le atraían, sobre todo por su comportamiento y desfachatez, además, y esa cuestión descontracturada de poder abrevar distintos géneros y distintas improntas. Bueno, los convocó para reflotar a la banda. Entre ellos estaba obviamente Daniel Melingo, Polo Corbella, Andrés Calamaro, Gustavo Basterrica, Cachorro López.
escuchen el bandún, que era parte en aquel entonces de esta propuesta totalmente descontracturada, que apelaba un poco al baile, un poco al divertimento, a esa música descontracturada, a ese pop que era un poco el sonido que se estaba buscando en aquel contexto. Lo más reciente de Daniel Melingo, sin embargo, se llama Oasis o Oasis. Es una fusión de todo ese bagaje cultural y musical acumulado. Escuchemos Está Vivo de ese disco. Se dibuja en la luna el vuelo color tierra de un gorrión y un lincher agoniza como un afiche desgarrado a mano. Sin embargo todo suena a regreso, porque entre mi agonía y la fría indiferencia de los otros cabe un sueño. Claro rostro del día, antípoda de la oscuridad y del auxilio que habrá de concretarse en otros días y uno tras otro en su continuidad tamizarán el sol en la torre celeste. Está vivo Daniel Melingo, así es como se llama esta canción. En realidad Melingo falleció en el día de hoy a los 68 años y por eso estamos haciendo toda esta recorrida por su música, por su repertorio y también por parte de una conversación que mantuvimos hace unos 3 años aproximadamente, cuando se conmemoraba los 25 años de aquel Tangos Bajos. Esto es lo más reciente publicado oficialmente por Daniel Melingo, una obra completa llamado, como les contaba, Oasis. Y él definía este trabajo que hacía con el tango como un prototango. No era una orquesta tanguera, sino que era rudimentos básicos, mucha rusticidad que toma cuerpo, decía él, para dar vida justamente a este repertorio. Y el linchera que él evoca en varias de los versos de sus distintas canciones era de alguna manera un personaje que él alimentaba, que él nutría y con el cual él se subía a escena. Escuchemos lo que decía Melingo del prototango. En Oasis, tu más reciente trabajo discográfico, explorás una tímbrica nueva, ¿no? Que involucra no solamente el sonido orgánico, sino también la electrónica. Se establece una mezcla entre el tango y la música rebética, esa que descubriste siguiendo tu rastro familiar, ¿no? De abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. En esta celebración de aquellos tangos bajos y de UFA también, ¿va a estar teñida por este hallazgo del tango rebético? Sí, porque es uno de los elementos en el cual yo más trabajé. En el sonido de los instrumentos orientales tocando el tango. Tal vez no nos vaya a dar tiempo a desarrollar toda esta fase porque nos enfocamos justamente en todo este gran repertorio de tangos bajos y UFA, con más de 25 canciones vamos a tocar, y realmente quisimos atrapar ese espíritu inicial en tangos bajos que era prácticamente minimalista, que yo lo llamo como de prototango, digamos, donde la rusticidad toma cuerpo, ¿no? La guitarra criolla, un bandoneón, un contrabajo, y poca cosa más, digamos, ya puede acompañar y dar la tanguedad, ¿no? En esta etapa vamos a celebrar todo este repertorio de la mano de mis queridos 3 músicos que me van a acompañar, que son Mohamed Habibi en guitarra criolla, Camilo Ferrero en bandoneón y el histórico Pato Cotelo en contrabajo. A esto le vamos a sumar 2 grandes cantores, a mi parecer, que nos van a acompañar en este viaje a Montevideo, que es Maxi Prieto
los espíritus, y Juli y Lazo van a venir con nosotros y estamos ensayando todo este espectáculo, dando ese color tan particular que tiene sus voces, aportando a todo este repertorio. El vuelo color tierra de un gorrión y un lincher agoniza como un afiche desgarrado a mano. Sin embargo, todo suena a regreso. Hoy hablemos algunas de las influencias de Daniel Melingo en el universo rockero, ¿no? Esa referencia tan fuerte de Miguel Abuelo, de Charly García, de Luis Alberto Spinetta. Pero ¿qué pasa en el universo del tango? Dentro de los varios referentes del tango que manejás, Gardel, Troilo, Pugliese, Edmundo Rivero es el más claro. Y lo que quiero preguntarte es qué características del feo son las que otorgan esa relación con Melingo. Bueno, te puedo decir que tuve la suerte de conocerlo a don Edmundo cuando yo era muy chico, impactado por esa presencia. Yo lo veía en casa, Edmundo Rivero, amigo de mis tíos, y tuve la suerte de ir alguna vez al viejo almacén. Yo todavía ni siquiera me dedicaba a la música, era muy, muy pequeño. Después, con el tiempo, me fue quedando este semblante tan nuestro que es de Edmundo Rivero, y ese trabajo tan profundo que hizo con el lunfardo y con la vuelta a las guitarras, ¿no? En su etapa de los años 70, con el lunfarreo, etc. Y para mí es muy fuerte la imagen de don Edmundo, porque me marcó a fuego. Musicalmente, bueno, y en mi infancia con su presencia, ¿no? Que casi me daba un cierto temor, ¿no? Estar cerca de él y de sus manos tan grandes. Sí, porque es como sobredimensionado, ¿no? Sí, totalmente. Vos sí que sos, compadrito, nunca bajaste el copete y solapás tus valores con finura y destreza. Se te agigantaron las partes pa' poder exagerar. Cuando canta la milonga en la esquina o en el bar. Sos el de la mano grande. Esta canción dedicada, evidentemente, a esta figura máxima del universo del tango, Edmundo Rivero, ¿no? Que tanto le fascinaba como le temía, ¿no? Lo decía ahí directamente. Amarrete, amarroto sin control. ¿No te das cuenta que la mortaja no tiene bolsillo? Sos un pobre chabón. Cuando te mueras, nadie te va a llevar el conca. ¿Sabés por qué? Porque sos un amarrete. Le da cloroformo a guita que agarra para que apolille en una hipoteca. Y si ve a un gomía colgado en la parra, se hace el sordo mudo y cruza la yeca, porque en el bolsillo tiene un cocodrilo, no se atreve nunca a sacar un sope. Mano cruel que cuida la boca del grilo y no garpa un feca, ni freco ni endope.
Mano Cruel se llama esta canción de Melingo, del disco Ufa, el sucesor justamente a aquellos tangos bajos, casi un disco en simultáneo con aquella publicación que tanto rédito le dio. Él me decía, he viajado por Europa continuamente, año tras año, hago una recorrida, he recorrido ya más de 300 ciudades de Europa y España en realidad es el país en el que menos transito, que era donde él había estado radicado durante tanto tiempo, pero tocaba muchísimo en Francia, en Alemania, en Suiza, en Bélgica y obviamente en muchos de esos lugares ni siquiera le entendía lo que él cantaba. Por eso aquel linchera que él encarnaba una vez que subía al escenario era tan importante porque era de alguna manera un vehículo conductor para que comprendieran parte desde la gestualidad de aquel repertorio. Con Melingo hablamos de las músicas de resistencia y esto es lo que nos decía. Leí en una de tus entrevistas que concebís como 5 músicas de resistencia: el tango, la rebética, el blues, el flamenco y el fado. ¿La murga podría ser parte también de esa clasificación? Sí, totalmente. La murga yo la veo, tal vez voy a tener detractores con lo que diga, pero lo veo como el gran corpus del tango, ¿no? En la murga, si bien hay especialistas en murga, tanto uruguaya como argentina, es un hermano del tango, es parte del corpus del tango. Yo lo veo, no lo veo muy ajeno al tango, ¿no? De una manera o de otra, con otras características y con otros, conceptualizando de manera diferente, tanto los ritmos como las letras y el enfoque de las letras. Pero tranquilamente la murga está dentro de esa clasificación para mí, ¿no? La chirigota también, que es el antecedente de la murga gaditana, ¿no? Por eso está cercano al fado. Y claramente el rock no. El rock en sus inicios sí, después fue absorbido, digamos, por el mainstream, ¿no? El rock. Y dejó de resistir, digamos. Y la pregunta inicial era, ¿qué importante es para vos trabajar sobre esa línea expresiva? O sea, llegaste hasta ahí, te quedaste ahí ya. Sí, porque me da mucha tela para cortar. Mucha tela para cortar porque son grandes culturas genéricas que marcan muchos caminos a seguir y muchas posibilidades. Ya te decía antes, no solo con los ritmos y las temáticas, sino con la tímbrica, con los instrumentos que se utilizan para cada género, ¿no? Eso me da una posibilidad de profundizar y desarrollar muchas ideas que se me encuadran muy bien dentro de esas texturas y esos timbres que tiene la rebética para con el tango y viceversa, ¿no? No se atreve nunca a sacar un soplo. El rock fue de resistencia al comienzo, decía Melingo, luego fue absorbido por el mainstream, dejó de resistir, era lo que esbozaba entre risas, ¿no? Este músico-compositor que encontró refugio y sobre todo mucha tela para cortar dentro de el universo tanguero. Conversamos con él sobre la voz propia y la importancia eso de tener ese lugar para las grandes preguntas. Mi intención no es encajar, sino correrme de todos lados, dijiste en el momento. ¿Esa evasión es la que te mantiene vivo artísticamente? Y hay algo de eso, sí. Sí, pero tiene referencia a un poco la búsqueda de la voz propia, ¿no? Tan acostumbrados hoy por hoy a sonar todo igual, justamente por no desarrollar un método artesanal propio. Eso hace que los mensajes, o sea, la terminación de los mensajes sea muy parecida. Entonces, para mí es muy importante dar el paso al costado y buscar en la artesanía la voz propia, ¿no? Los propios elementos que nos van a conducir a la gran pregunta que vamos a hacer cuando terminamos una canción, ¿no? Más que respuestas, son grandes preguntas. ¿Algo de eso hay en aquella frase, ese laberinto que se pianta para la izquierda te quiere atrapar, o va por otro lado? Bueno, habla de la incertidumbre, ¿no? Del laberinto y de la incertidumbre. Que la poca certidumbre que tenemos de tantas cosas, ¿no? Que arremetemos en la vida. En los últimos 25 años con tu proyecto tanguero, del que estamos hablando,
tocaste en más de 300 ciudades de Europa, más de 3.000 conciertos, algo que jamás podría haber imaginado aquel joven estudiante del Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo, ¿no? ¿Cómo sucedió esto? Y la verdad que no sé. Lo que sé que después de Tangos Bajos y UFA, comencé a soñar muchísimo, soñar propiamente dicho, ¿no? Con imágenes en otras calles, en otros tiempos, y sobre todo me remitía a la típica, en el sueño, a las típicas casas y calles pequeñas y con vueltas que tiene todo el continente europeo, ¿no? El callejón, el empedrado, pero muy asiduamente. Al poco tiempo tuve una llamada desde Francia y se ve que había corrido de boca en boca mi Tangos Bajos y UFA, y fue lo que me permitió, con una llamada de unos productores de Francia, comenzar mi periplo en el año 2003, que fue para no parar nunca desde ese momento. Parte de otra de las canciones de su repertorio, y de hecho es parte de la banda sonora de Una noche sin luna, el largometraje que dirigió Germán Tejera. Y de hecho él decía, ese fue mi primer protagónico, tan entrañable película. Ya había hecho música para cine en distintos otros situaciones con otros directores, había hecho algunos bolos tocando, pero ese fue un debut protagónico, es una película hermosa. Después de ahí él siguió trabajando dentro del universo cinematográfico y de hecho, además de actuar, comenzó también a dirigir alguna pieza cinematográfica. Seguimos avanzando en esta charla. Hoy yo les contaba la impronta de este Lingera cuando sube a escena y lo trascendente que es para un cantante esa interpretación también de la teatralidad. Y la teatralidad era algo que ya traía Daniel Melingua hace muchísimos años atrás, incluso antes de Los Abuelos de la Nada. Él evocaba a partir de este audio el Ring Club. Una de las particularidades que tiene tu escenario o tu escena es que no solamente te quedás con esa postura o esa estampa del cantor, sino que desarrollás toda una construcción performática, ¿no? Hay un laburo escénico muy grande. Quiero que me cuentes un poco de dónde viene todo eso y por qué para vos es tan importante en un show, por sobre todo musical, bueno, justamente revestir de todo eso otro que es muy visual también o sensorial. Sí, hay dos motivos importantes. Uno, el principal y que es iniciático para mí, es el teatro musical. Desde el final de los 70 yo siempre concebí la música con una apuesta, una teatralidad. De hecho, le di forma en el año 76, 77 y finales de los 70 a un colectivo que se llamó Ring Club. El último concierto lo dimos el 21 de diciembre de 1981 en la ciudad de Buenos Aires. Fue el último espectáculo, digo, porque lo podés encontrar en Spotify, porque yo pude subirlo, una grabación que tenía en vivo de El juicio oral del doctor Moró, el Ring Club. Sí. Los cuales no solo éramos lo que después nos llamamos los Abuelos de la Nada, acompañando las escenas estas, que eran una suerte de sainete rock, por decirlo de alguna manera. Eran escenas en un contexto. Este último espectáculo fue en un formato de juicio, el juicio oral del doctor Moró. El juez actuaba, era Miguel Abuelo, el abogado defensor era Miguel Zabaleta, el fiscal era Víctor Kesselman, que era el guionista de los diálogos, las Baby Biscuit con Vivi Telias y Fabiana Cantilo eran las chicas que de alguna manera cumplían la función escenográfica, de utilería, y también como cantantes y incluidas dentro de este juicio oral.
Horacio Fontova, los hermanos Clavel, Patricio Viso, y bueno, todos los que después fuimos, Andrés Calamaro, Cachorro López, Miguel Abuelo, Gustavo Basterrica, los que después fuimos los Abuelos de la Nada. Ahí debutamos como Los Gabanes, que éramos la banda de este espectáculo de teatro musical. Eso por un lado siempre me marcó mucho, que después lo reflejé en la estética de los twists, ¿no? Y esto que suena justamente es La Mordomia, es como se llama esta pieza musical, esta obrita que era parte de aquel Ring Club, ¿no? Aquel conglomerado de enormes talentos de la música argentina. Y presten atención ustedes, estaban actuando en aquel contexto en medio de la dictadura argentina que había comenzado en el 76 y estaban por entrar, era la antesala a la Guerra de las Malvinas, que eso lo que hizo fue bloquear un montón de repertorio angloparlante y habilitar la producción de un montón de repertorio de la escena musical argentina. O sea que es justo el momento anterior, justo la antesala a ese año 1982 en el que empiezan a crecer un montón de agrupaciones musicales en la Argentina. Vamos a meter en el tramo final ya de esta charla a Meningo en viñetas. Yo le proponía diferentes frases de distintas canciones, de los distintos proyectos, y él me iba dando de alguna manera alguna sensación al respecto. Y con esto ya vamos cerrando. Quería leerte algunos versos como para abarcar un poco tu carrera, que me des una impresión. Uno de ellos es Flaca, para un poco, tenés a todos los muchachos moqueando la nariz. Fueron viñetas costumbristas las que siempre me acompañaron a intentar describir, cuando las letras son más descriptivas que metafóricas o poéticas, ¿no? Siempre la metáfora está presente, ¿no? Hay letras más descriptivas y yo me aferro un poco a estas viñetas que de alguna manera yo las llamo costumbristas, ¿no? Con un poco la imagen de nuestra realidad, ¿no? A veces pienso que ya no te necesito. Bueno, es un deseo, ¿no? Es un deseo, ojalá fuera así. Y la mayoría de las veces siempre dependemos de algo, ¿no? Y un poco el sueño es tener esa autonomía, ¿no? Que muchas veces no llegamos a tener. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Intentamos definir la palabra patria, ¿no? Si bien yo siempre rescato una frase que en su momento estuvo en momentos álgidos de nuestra sociedad, estaban pintados en cada pared de nuestro cementerio municipal, que era: aquí descansan los restos de las personas que nos precedieron en el camino de la vida. Con esto te quiero decir que muchas veces, y llegando a la conclusión que muchas veces nuestra patria es nuestro barrio, ¿no? Y muchas veces estamos esperando el momento de volver de donde somos, ¿no? De nada sirve escaparse de uno mismo. Esta no es tuya tampoco. Pero sé que es una referencia que tenés. Libre pensador, Morris, claro. Mirabel, otro gran pensador de nuestro rock y de nuestra música, de nuestra poesía. Sí, porque la mirada está hacia adentro, ¿no? O sea, pasa el tiempo y te vas convenciendo más de eso, ¿no? Nuestro ser nos va a seguir acompañando, y eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Que es indivisible. Esta última cita, evidentemente, era parte de Nada Sirve, ¿no? De Maurice Viravent, a quien Daniel Melingo citaba reiteradamente en sus versos en la ópera de Lingera. Y dentro de los varios mensajes que han llegado, quiero quedarme con uno que dice: para la música me llueve, seguimos a Melingo tanto desde hace muchos años, lo vimos tanto en Buenos Aires como en Montevideo, fuimos a ver la ópera de Lingera en Buenos Aires, muy buena, y en su última presentación en Montevideo me gané una media de Melingo que siempre regalaba en sus conciertos, es verdad, se sacaba los calcetines y regalaba las medias que iban acompañándole en toda su recorrida
debajo de los mocasines. Tal cual, la atesoro como mi más preciado recuerdo de él. Son parte entonces de los recuerdos de Daniel Melingo, a quien de alguna manera intentamos recorrer, abarcar. Es una figura verdaderamente enorme de la música argentina. Irán encontrándose un montón de rastros y de huellas seguramente los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses de Daniel Melingo, rindiendo en un culto obviamente a este músico y compositor de la escena rockera y tanguística también argentina. Y como él ha colaborado con un montón de músicos de distintas trincheras también, tratando de generar aún más caos en esa mezcolanza, había estado tocando con Fito Páez, había estado tocando con Piti Álvarez. De hecho, parte de ese material se editará futuramente. También grabó con Pablo Lescano, y esta es la canción con la que vamos a cerrar, la Narigón Compadre de Melingo junto con Pablo Lescano. Gracias por estar del otro lado. Esto es La Música Me Llueve. Nos reencontramos en el día de mañana. Ya casi es mañana. Andan por allí Gervasio Invernici y también Malena Lizarazo. Gracias por estar. Hasta mañana. Cómo viene. Por los pagos de mi barrio había un tipo que se la daba de guapo. Pero su mente estaba revirada. Le decían el narigón. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Por lo mucho que aspiraba. No. Salía de noche, Volvía de día. no tenía paz ese muchacho. Ya no dormía. Pero todos le decían: Vas a tener que parar. agarraban y él decía: Vas a tener que parar. tipo de recipiente nomás intoxicado, quedó duro como rulo estatua. Hasta que un buen día, El mate no le dio para más. hasta que un buen día, El mate no le dio para más. narigón compadre, narigón compadre, narigón compadre.